¿quién gana con una moción de censura a la ministra de Educación? Es más, ¿qué conseguimos con hacer este tipo de censuras? La respuesta es sencilla, absolutamente nada. No la van a destituir por una censura nuestra, no la van a sancionar. Las censuras no tienen mayor efecto que el de un show mediático. El tiempo y el trabajo de la Asamblea Legislativa es sumamente valioso, le cuesta millones de colones a los costarricenses, y por eso ellos esperan de nosotros soluciones y no meros espectáculos políticos. La moción de censura, sí, es un instituto parlamentario muy serio, según lo establecido en el artículo 24, en el inciso 24 del artículo 121 de la Constitución Política. El espíritu de la norma es que la moción sea de recibo cuando el Parlamento considere que el funcionario es culpable de actos inconstitucionales, ilegales o errores graves que causen perjuicio a los intereses públicos. Es, por tanto, una herramienta muy excepcional, no solo por la interpretación del texto de la Constitución, sino por los hechos que dan cuenta de su realidad. En Nueva República tenemos el compromiso de no prestarnos para ningún show político, hemos sido bastante claros en eso, y creemos que pues poco favor le hacemos al país y sobre todo a las soluciones que necesita Costa Rica. Creemos que la ruta correcta para alcanzar esas soluciones que Costa Rica exige y necesita son la propuesta, el diálogo y el control político. No debe abusarse de la censura y este instrumento solo deberíamos usarlo en casos sumamente extremos cuando se han agotado todas las vías, nuestro criterio. Nueva República ha procurado realizar una labor de control político, es lo que nos corresponde como diputados y para eso existen los instrumentos adecuados como los oficios, intervenciones en plenario, las interpelaciones, el trabajo que se hace en las comisiones también de investigación. Pero no deberíamos detener nuestra labor legislativa para enfrascarnos en una discusión que no tiene ningún efecto. No es mi pretensión defender a la ministra de Educación, para nada. Hemos sido muy críticos de algunos aspectos de su gestión, al igual que también le hemos reconocido sus aciertos sin mezquindad. No ha sido una ministra perfecta, pero yo me pregunto, si fuera por censurar, debió censurarse en el pasado, no tengo ninguna duda de eso, al exministro Leonardo Garnier, el peor ministro que ha tenido esa cartera, que sin ninguna duda fue muchísimo peor que doña Ana Catarina. Fue en su gestión, en 2 gobiernos de liberación nacional, cuando empezó la decadencia de nuestro sistema educativo, donde empezó la pérdida de la moral y de los valores, donde comenzaron las imposiciones ideológicas de la agenda progre. Sin embargo, nunca se atrevieron a censurarlo. Lo mismo con los ministros de Educación del PAC, especialmente Edgar Mora y Giselle Cruz, de muy ingrata memoria, llenos de desaciertos, enfocados en la agenda progre y responsables del rezago en la educación también. Pero prácticamente solo Nueva República se atrevió a cuestionarlos en su momento. ¿Por qué no los censuraron ellos también? ¿Por qué no se atreven a mencionarlos cuando son los principales culpables de la crisis que atraviesa nuestra educación? Por supuesto que hay que llamar la atención de la ministra, por supuesto que hay que pedirle cuentas y exigirle acciones para resolver las grandes necesidades, por supuesto que sí. En Nueva República hemos hablado muy claro en otras ocasiones sobre las acciones que se deben de tomar en cuanto a la educación en Costa Rica y esto no se resuelve con una moción de censura a una ministra de Educación. En muchos casos hemos tenido respuestas satisfactorias y en otras sigue una deuda, como en materia de infraestructura educativa y en nuestra solicitud de sacar la ideología de género de las aulas costarricenses. Aún se siguen impartiendo lecciones con contenido de la agenda progre, se siguen dando capacitaciones sobre esto a los educadores y aunque ha sido una promesa de la ministra, aún seguimos viendo mucha tibieza en ese tema. Como lo hemos denunciado en otros momentos, el gobierno es tibio respecto a la ideología de género y necesitamos que sea coherente con sus promesas de campaña y saque por completo todo adoctrinamiento progre. Fuimos claros cuando se nombró, por ejemplo, a la exviceministra de Educación, Carla Salguero, una mujer activista progre, quien, como lo había mencionado en controles políticos anteriores, es parte de una agrupación feminista radical a favor del aborto y de la ideología de género. Consideramos que el gobierno cometió un error con su nombramiento y nos alegramos cuando hace algunas semanas se comunicó que por fin se dio su destitución. Necesitamos más acciones por parte del Ejecutivo para resolver las brechas que presenta hoy nuestra educación. Justamente ayer, en la Comisión de Educación, la rectora del Instituto Tecnológico, del TEC, doña María Estrada, nos comentaba a los diputados de esta comisión sobre las deficiencias con las que llegan los estudiantes en áreas como matemáticas y ciencias naturales.
Y esto no se resuelve, compañeros, con una moción de censura. Se resuelve con acciones que incidan en mejorar la educación costarricense. Necesitamos que el MEP haga su trabajo. En la ocasión anterior que fui diputado, entre 2014 y 2018, presenté un proyecto que hoy es la Ley 9404, Ley para la Prevención y el Establecimiento de Medidas Correctivas y Formativas al Acoso Escolar o Bullying. En dicha ley se propone que el protocolo, en este caso de bullying, debe ser actualizado cada 4 años. Y dicho protocolo no se actualiza desde el año 2016, ni lo actualizó el gobierno de Carlos Alvarado, ni se ha actualizado en este gobierno. En todo esto le hemos hecho saber a la ministra nuestras preocupaciones mediante intervenciones de control político, oficios y reuniones. Esta es la forma correcta, esta es la política que funciona y esta es la política que esperan los costarricenses de los diputados. Porque la oposición que le hace bien al país es la que busca construir y no la que insiste en destruir. Si tanto acusamos acá al presidente Rodrigo Chávez de que pasa quemando los puentes, nosotros, los verdaderos patriotas, estamos en la obligación de construirlos de nuevo, porque nuestro interés debería ser el bienestar de los costarricenses y en este caso el bienestar de los estudiantes y también del sector educativo, de los docentes. Sobre todo cuando quienes están en juego, como decía, son nuestros niños y jóvenes, las nuevas generaciones que son los que sufrirán las consecuencias del rezago educativo. Es la Costa Rica del futuro sobre la que tenemos que enfocar nuestras energías. Por eso, en vez de estarnos peleando, busquemos soluciones. Si hay algo que se está haciendo mal, por supuesto que sí, denunciémoslo. Pero aportemos algo, no nos quedemos en simples discursos de politiquería, que los costarricenses ya están bastante cansados de eso, compañeros. Por eso en Nueva República hemos tomado la determinación de no apoyar esta moción de censura contra la ministra de Educación, Ana Catarina Müller. No lo consideramos correcto. Pero sí le pedimos que realice aún más esfuerzos para lograr ver un cambio significativo en la educación de nuestro país. Doña Ana Catarina, ya hablaremos de este tema, más allá de cuál vaya a ser el resultado. Más allá de si nos van a atacar y nos van a decir que somos pro gobierno por no apoyar esta moción de censura. Yo creo que es importante decirle, doña Catarina, y también al presidente Rodrigo Chávez, ya es hora, ya pasaron 2 años y 3 meses. Ya queremos empezar a ver resultados de todo lo que dijeron que iban a hacer en educación y no han hecho. Nosotros no consideramos que la moción de censura sea la ruta correcta y por eso la vamos a votar en contra. Pero votarla en contra no quiere decir que estemos a favor de la forma en que ha operado este gobierno en materia de educación. Y por eso seguiremos pidiendo cuentas y seguiremos exigiendo que se hagan las cosas de manera correcta. Y como un partido pro vida, como un partido pro familia, como un partido que defiende los principios y valores que son los de la mayoría de los costarricenses, seguiremos exigiendo que como otros países lo han hecho valientemente, que este gobierno de una vez por todas erradique esas ideologías progre que tanto le han hecho al país desde que Leonardo Garnier fue ministro de Educación. Por el bien de las nuevas generaciones, por el futuro de nuestros niños y jóvenes, hagamos algo de una vez por todas para que la educación de Costa Rica tome el rumbo que lamentablemente perdió no hace 2 años, sino hace ya varios gobiernos.